Vamos a hablar de la enfermedad como opción de vida. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué puede ser la enfermedad una opción de vida? ¿Qué tan beneficioso para nosotros puede ser tal o cual enfermedad? Damos la bienvenida a nuestra querida Joana. Joana, bienvenida. Buenos días, chicas. Bueno, pues mil gracias por estar aquí, por la oportunidad, por abrirnos sus micrófonos. Sí, bueno, llamamos que se puede decir que todos estos tipos de procesos son una opción porque justamente está al alcance de nuestras manos solucionarlos. Y cómo es justamente a través de nuestro pensamiento, ¿no? Digamos que lo que pasa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, se traduce tan matemáticamente perfecto al mundo que nos rodea que se da aquello que se llama como una especie de ley de atracción, ¿no? Entonces nuestros pensamientos nos pueden enfermar, nuestras emociones encontradas, nuestros temas no resueltos, a veces conflictos, cosas enquistadas en nuestro cuerpo físico, y justamente eso vemos reflejado en nuestro día a día. Entonces hablamos de que todo esto es una opción porque está en nuestras manos poder modificarlo, y justamente es, si nosotros cambiamos, lo que está afuera va a cambiar. Entonces, digamos, nos podemos volver como que los directores de la obra maestra de nuestra vida. Nosotros podemos poner los personajes, los actores, podemos elaborar la trama. Y así es justamente el tema de enfermedad. Digamos, elegí este tema para tratarlo en esta mañana porque justamente hace más o menos unos 6 años de mi vida fue uno de los puntales que me hizo empezar a despegar al tema de abrir una conciencia. Hace unos años, digamos, en mi corta edad, digamos, porque soy relativamente joven, se me presentó una enfermedad en el corazón, y justo fue a través de esto, por primera vez, en donde descubrí todas estas técnicas de sanación que ahora son parte fundamental de mi vida. Y yo no te digo que la técnica me sanó, no, que a través de eso fue como un milagro y salí curada al mundo real, pero me cambió el chip y comencé a través de eso a darme cuenta que uno puede sanarse a sí misma. Entonces, claro, como era algo en el corazón, tú te detienes un momento y dices, ok, ¿qué relaciones tengo que sanar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿De qué forma necesito cambiar y ver la vida desde otro lente, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a las personas y a ver a las situaciones con una lente, digamos, sucia y teñida, con la lente desde nuestras creencias y percepciones, y a través de eso etiquetamos a personas, etiquetamos circunstancias. Eso, más cerca el micrófono. Etiquetamos circunstancias y eso nos enferma y eso nos da una percepción errónea de lo que somos. Claro. Entonces cambié mi vida. En ese entonces tú tomas otras decisiones, te das cuenta que hay relaciones que tienen que acabar, otras que deben perdonarse, que tienes que cambiar de metas, que tienes que ir al gimnasio, cambiar de dieta. Y te soy honesta, de lo que ya estaba prácticamente delimitada la fecha de operación, nunca fui. Me acuerdo que era un jueves en la tarde, no fui, tomaba medicación, simplemente la suprimí. Y yo no les digo a las personas que tienen X enfermedades que se vayan en contra de los médicos, no, totalmente no, pero es algo que uno lo puede manejar, que si tú te propones y quieres ser dueña de tu vida y tomar esas riendas, de estar en el aquí y en el ahora, puedes dejar ese tipo de bagaje personal, ¿no? Y muchas veces es la enfermedad. Entonces el tema es, si nuestros pensamientos nos enferman, nuestros pensamientos nos pueden curar. Claro, ¿no? Porque sabemos, lamentablemente las enfermedades son emocionales, cualquiera que sea y cómo se presente, si es que son dolores articulares, si es que estamos hablando de gripe, si es que estamos hablando de cosas mucho más fuertes como un cáncer, son emocionales, es porque hemos callado tanto tiempo, no hemos hecho caso de nuestras emociones, o hemos reprimido, o hemos guardado mucho rencor, y a la larga tiene que hacerse evidente, ¿no? Tiene que hacerse físico todo eso que nosotros estamos guardando por mucho tiempo. Pero como tú lo enfocas, me parece interesante tratarlo porque sabes que es una opción. O sea, si te viene una enfermedad, como uno de mis maestros de yoga nos decía,
cuando tengas algún dolor de rodilla, si tienes alguna fractura, no digas que es tu problema, mi milagro está en la rodilla, por ejemplo. Entonces, viéndolo desde ese punto, es una opción de vida, pero ¿cómo lo enfocamos para decir, no, ¿cómo tú me vas a decir que si yo estoy enferma o enfermo, puede tener una opción de vida, si me duele, si no puedo hacer muchas cosas de las que hacía, si tengo que estar supeditado a consumir medicación, bueno, como te limitas mucho la comida, etcétera? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo cambiamos ese enfoque? Bueno, pues digamos, según la física cuántica, donde todo esto es absolutamente medido, todo aquello que inicia en un pensamiento está todavía susceptible a tratarse en la parte energética, en un campo energético, ya que luego es cuando va a dar el paso a esa parte física. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva que se llama como unos ojos crísticos, como verlo desde una perspectiva más elevada, vamos a darnos cuenta que no somos víctimas de la enfermedad, que la enfermedad no está afuera y que de hecho muchas veces la creamos inconscientemente para establecernos retos y pruebas para poder elevar nuestro tipo de conciencia y nivel del alma. Entonces, esto, digamos, en nuestro día a día nosotros somos tres, somos la parte consciente, el ego, el que está aquí hablando, el que sale, trabaja, maneja, la parte subconsciente, que es donde se almacenan nuestras memorias de dolor, lo que nos enseñaron nuestros padres, y la parte supraconsciente, el supraconsciente o llamado yo superior, es nosotros mismos en una perspectiva más elevada. Esa parte que se puede conectar con los guías espirituales, los maestros, con espíritu. Entonces, al prestarle más atención a ese yo superior, al trabajar con él, podemos entender esas perspectivas de la vida donde uno sabe que se autoimpuso un reto. Mira, muchas veces la enfermedad puede ser una forma de auto de castigarnos, o de victimizarnos, o de ser nuestros propios saboteadores. Claro. El problema, o ahí es donde entra de nuevo el tema opcional, es que uno puede ver esto afuera y darnos cuenta que podemos interiorizar y hacer cambios. Es decir, cuando tenemos un problema o una enfermedad, vamos digamos, por la vida a todo el mundo presentándonos con ello como una carta de presentación. Claro. Entonces, claro, agravamos el tema, nos victimizamos, incluso reforzamos esa parte de ego, ¿no? Porque nos identificamos de tal forma con la enfermedad que si tú le quitas a alguien el cáncer o un problema de salud, entonces le estás quitando su razón de levantarse, de tomarse la pastilla, de ir al médico. Y es como que de alguna forma inconsciente nosotros quisimos estar enfermos. Lo hicimos o lo hacemos como un tipo de... Primero puede ser, como tú dices, una especie de milagro a través de la cual una manifestación física nos lleva a detenernos y a decir, ok, ¿qué está pasando? Una forma de desfogue también emocional, porque por ejemplo, si te molesta la garganta, si tienes problemas recurrentes de dolores de cabeza, hay un tema en toda esta parte energética que se llama biodescodificación, donde cada parte del cuerpo te está indicando algo. Si te duele la garganta, si algo te pasa a nivel de acá, puede que haya emociones o palabras no dichas, claro, cosas que no puedes expresar o no sabes cómo, o tienes miedo de cómo hacerlo. Prefieres callar. Exacto, si te duele, por ejemplo, las rodillas, es de mucha rigidez ante la vida, difícilmente te doblegas. A veces la ciática, dolores de columna, puede ser como que miedo de cosas materiales, miedo de tu parte del clan. Entonces, al poder entender los mensajes del cuerpo, a descodificar los mensajes que nos da no solo el entorno, sino también nuestra parte física, nosotros podemos tener la opción de cambiarlo, de cambiar esa parte de mirar las cosas con un tipo de despertar conciencias. Que digamos, es un planteamiento, una meta personal que yo me hice en todo este tiempo, no solo como a través de esta enfermedad que sucedió hace algunos años, sino a través de todos mis procesos, ¿no? Porque todo esto es algo que nunca se acaba
que yo esté aquí sentada y te pueda hablar sobre todos estos temas no quiere decir que yo no tenga mis propios procesos, que yo no trabaje diariamente en mí. Y creo que eso es justamente a lo que queremos llegar, ¿no? Como a una espiritualidad o a un ser consciente. Y de hecho, Joana, por ejemplo, como nos comentó en un inicio, tú entraste en en este mundo de sanación holística, en todo este mundo de encontrarte contigo mismo, de sanar a través de tus emociones, de respuestas espirituales. Fue por una propia experiencia. Tú ya nos contaste al inicio, fue por la cuestión de tu corazón, una enfermedad, situaciones también que te tocó vivir. Y a veces decimos, y como nosotros nos gusta encasillarnos en eso, bueno, no encasillarnos, pero sí tener una referencia en que las cosas que tú crees que no son tan buenas, que de pronto son malas, incluso dices, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo tuve que salir? ¿Por qué me enfermé? A la larga son milagros disfrazados. Uh-huh. Y a la larga, y después tú dices, bueno, si es que esto no me hubiera sucedido, ahora yo no estuviera en esta situación, yo no pudiera brindar tal o cual cosa. Entonces se va manejando, vamos cambiando el lente de nuestras gafas y vemos la vida de forma diferente. Y es un proceso, como tú bien lo mencionas, ¿no? Pero es un proceso que hay que trabajarlo a diario. ¿Para ti cómo ha sido? Porque ahora, claro, tú ya has trabajado, ahora lo compartes, ya lo estudiaste, ya sabes cómo ayudar a las personas también que se encuentran en esta situación. Pero tú, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo fue para ti el encontrar, el aceptar, el trabajar y el ahora disfrutar? Bueno, digamos que siempre tuve una inclinación desde muy, muy, muy pequeña hacia lo raro, por decirlo de alguna forma, hacia lo... Como nosotras estamos ya poniéndonos nuestra iglesia. Ya nos pusimos nuestra iglesia. Mi hermano siempre lo supo. Entonces, digamos, una inclinación hacia lo holístico, ¿no? Hacia esa parte donde tú sabes que por ahí no es, donde sientes, donde sueñas. Y claro, es como que siempre desde que fui muy niña tuve esa búsqueda, ¿no? Desde cierta forma mi familia me motivó un poco, creyendo en mí, creyendo en que, o sea, me pedían consejos, me pedían, qué bruja, qué esto, qué ni sé qué. Entonces, bueno, la cosa es que mi caminar continuó más o menos, también encontré falsos maestros en mi vida, es indiscutible. Es todo como que, como tú dices, no se crean iglesias, hay gente que manipula a través de este tipo de cosas, o sea, bueno, tú encuentras de todo. Exacto, pero tienes que tener la sabiduría para discernir, ¿no? O a veces son también cosas que tienes que vivir, o sea, todos son maestros en nuestra vida. ¿Qué te puedo decir? Nada es casualidad, vives... Y nadie tiene la verdad absoluta. Exacto. O sea, el que te ven y te dice, verá, yo descubrí que este es el camino final único y absoluto. A mí me dicen eso, yo me voy por otro lado. Claro, exacto. Y mira, ahí podemos ver que no es que una técnica o un tipo de sanación sea mejor que otra. Simplemente cada sanador, cada terapeuta, cada maestro holístico tiene una forma diferente de abordar la sanación. Y justamente, ya claro, tú le pones tu tinte, a veces puedes realmente poder crear tu propia técnica. Claro, simplemente es de acuerdo a qué te conectas, ¿no? A qué guías, a qué inspiración pides para trabajar. Joana, ¿has leído el libro La enfermedad como camino, tal vez? Sí, claro, por supuesto. Creo que en todo este camino, tanto de crecimiento personal, de trabajo personal, en tu camino si es que eliges justamente trabajar con personas, como terapeuta, como maestro, desfilan ante ti una serie de libros y de hecho sí este libro fue una de las primeras recomendaciones que una maestra me hizo. Y claro, ahí te habla como justamente lo que conversábamos hace un minuto del tema de descodificación, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo te duele? ¿Qué parte de tu cuerpo está gritando algo que necesitas solucionar? Entonces sí es uno de El poder de la hora, libros por ejemplo de Reiki chamánico, yo qué sé, o sea, libros de hipnotismo, de vidas pasadas. Todos este tipo de literatura puede ayudarte mucho a comprender los procesos existenciales y los retos del alma, ¿no? Como le contaba a Rosy hace un momento, el tema es abordarle desde una perspectiva donde son aprendizajes que nos ponemos. Un maestro me dijo justamente hace unos pocos días, me dijo, Joana, no hay problemas,
todos son aprendizajes y justamente son los que tú eliges tener. Y la forma en que tú los abordes y los entiendas hará que no los minimices, que no minimices su capacidad de enseñarte algo, porque Claro. si no simplemente van a regresar en otro momento de tu vida a darte la misma enseñanza Hasta que aprendas. hasta que aprendas. Así que tenemos que aprender a la buena o a la mala, y a veces por lo general escogemos la forma más difícil. Exacto, lamentablemente en nuestra memoria genética, en nuestra memoria celular, en todo este tema de trabajo con nuestros ancestros, incluso en el inconsciente colectivo, se almacena gran parte de nosotros que quiere sufrir, ¿no? Es como que incluso la misma religión nos ha dicho que somos pecadores, que somos personas que no somos merecedoras, a menos que sigamos ciertos ritos, ciertas cosas, de poder tener ese acceso a Dios. Y justamente esa negación de nuestra parte divina, de nuestra conexión espiritual, hace que no nos sintamos capaces de ser nuestra propia farmacia, de ser nuestro propio doctor, de ser nuestra propia psicóloga. Y el tema es trabajar en eso, ¿no? Y como tú lo dijiste hace un momento, y está bien, no es que queramos desmerecer, por supuesto, ni a médicos ni a personas que están dentro del área de la salud. Al contrario, necesitamos mucho de su ayuda, pero como también bien lo apuntaste, así, y me gustó eso porque así como somos capaces de crearnos una enfermedad con nuestros pensamientos, con los anclajes que tenemos, también somos capaces de sanarnos. Síguenos contando sobre esto de qué tan importante es verle a la enfermedad como un camino hacia un cambio, hacia un salto cuántico, hacia una vida más completa o hacia la vida que realmente merecemos o que en el fondo queremos vivir. Bueno, lo importante es darse cuenta que a veces nuestros pensamientos, nuestro victimismo, nuestros conflictos pueden ser tan adictivos a nivel físico y a nivel de nuestro cerebro, ya que como que nos manda una descarga de energía tal que es muy difícil trabajarlo. Entonces, el tema es justamente verlo a partir de, ok, me doy cuenta que soy capaz de cambiar mis pensamientos, que lo que sucede a mi alrededor es parte de mi propia creación porque me estoy poniendo como una especie de reto, y ver las cosas desde esa perspectiva más elevada, no como víctimas, no viendo como que los responsables de lo que vivimos están afuera, Claro. la sociedad, la familia, el entorno, el país. Siempre nos estamos quejando y buscando culpables afuera, y realmente no nos damos cuenta cuán creadores somos de la vida que llevamos. El momento en que nos hagamos conscientes, en que empecemos, y a través de lo que a lo que te llame, ¿no? Es como hay una frase que dice que cuando está lista la persona, el maestro o el sanador o el terapeuta aparece. Entonces, independientemente de cómo tú lo hagas, yo que sé, cambiando tu dieta, haciendo yoga, yendo al gimnasio, haciendo meditación, cambiando tu nivel de lectura, incluso a veces apagando la televisión y apagando el propio ruido de nuestros pensamientos. Ese es el más difícil de apagar. Exacto, es como yo te digo, es muy adictivo, ¿no? Estarle dando vueltas a un Pero si te asunto. levantas y dices, ¿por qué me tenía que preocupar hoy? Y Algo tenía que preocuparme hoy. No claro, o sea, recuerdo. tú Rosita, le... ¿de qué era? Y lo peor es que me preocupa cuando no me acuerdo. ¿De qué tenía que preocuparme? porque estaba enojada. Exacto, sí, o sea, se puede volver muy adictivo, ¿no? Claro. Muy adictivo todo ese tema. Qué importante. Y lo bueno es que se puede ir mejorando, porque como le conversábamos a la Yoa, y por eso decimos que la pobre decir vine a parar con dos locas, no es así. Nos hemos regenerado, porque somos personas que vamos creciendo, vamos aprendiendo. Todos los seres humanos tenemos que ir aprendiendo desde el principio y sobre la marcha. A veces escogemos el camino más difícil para aprender, a veces no, a veces simplemente pasa algo y aprendes a la primera y mejoras. La mayoría de veces no sucede así, pero sucede. Y tenemos que ir aprendiendo, y justamente esa es la idea, ir mejorando sobre la marcha, aprendiendo. A veces también tenemos que, no a veces, sino siempre, que ver que las cosas que no son tan buenas, entre comillas, que lo que queríamos no nos llega, o algo que queríamos que no nos pase, nos pasa.
son bendiciones a la larga, son aprendizajes y tenemos que sentirnos agradecidos por eso, incluso hasta por las enfermedades. Y ahí entiendo la frase, todos los caminos llevan a Roma. Finalmente, lo he entendido. Porque Claro. sí, cada cosa, como tú dices, Joana, cada eslabón que hemos vivido, entre comillas, buenos, malos, experiencias, maestros buenos, maestros malos, supuestos éxitos, supuestos fracasos, han sido parte de esos ladrillitos que te han ido construyendo. Y yo sí creo que cada año es mejor que el anterior, siempre, si tú estás creciendo, si tú estás buscando alimentar tu conciencia y ver más allá. Y ahí es cuando regresas a ver atrás y dices, Dios mío, ¿desde dónde estaba escogiendo esto? ¿Desde dónde estaba actuando? ¿Desde qué lugar creía que tal o tal situación me beneficiaba o me perjudicaba? Y ahí empiezas tú a elegir de nuevo. Y esas nuevas elecciones ya son mucho más conscientes y ya más en base a la verdadera felicidad de tu ser, lo que tú viniste a ser en este mundo. Exacto. Exacto, bueno, también es no culparnos, ¿no? Primero partir por perdonar a los otros si es que sentimos que hemos sido heridos de alguna manera y perdonarnos nosotros mismos por esos aprendizajes duros que hemos elegido. Coger y darnos cuenta que el camino lo forjamos cada uno, que mientras podamos tener limpio nuestro campo energético, nuestra cabeza libre de pensamientos, de etiquetas, de juicios, de creencias, podemos canalizar mejor nuestra energía y ahí es donde tú dices, es una lección porque yo de esa forma puedo crear el mundo que quiero, manifestar los sueños que me proyecto. Entonces es difícil en el sentido de que nunca termina, realmente el aprendizaje no termina, sino simplemente ya no estaríamos en este plano, pero no es imposible y creo que existan personas como ustedes atrás de los micrófonos, atrás de proyectos, haciendo terapia, apoyando a las personas. Cada día se despierta una persona más y eso hace que todos seamos uno, que todos despertemos a la vez cuando esa persona despertó en algún lugar del mundo. Qué lindo, y eso es lo que tú haces también a través de tus terapias, porque siempre necesitamos una guía, como decíamos al inicio, no es que venimos acá todopoderosos y hacer todo nosotros a crear problemas y a solucionarlos también, a crearnos enfermedades y a sanarnos también nosotros solitos, todo el tiempo, solo nosotros no, necesitamos ayuda, una guía, y tú haces tú eres este tipo de guía. A través de la sanación holística haces también, cuéntanos mejor dicho, qué es lo que haces para que la gente tenga una idea de cómo poderse tratar contigo. Bueno, digamos, ya un día empezó mi camino, empezó el proceso, empezaron a llegar una serie de maestros y de técnicas a mi vida. No me quedé con una, seguí en el camino, en el aprendizaje y pude reunir una serie de técnicas que se basan en un mismo principio, digamos, todas tienen una misma raíz. Y es que tú, a través de la investigación de tu energía, de tu campo energético, de una medición de ello, de, digamos, cuán centrada y cuán alineada estás a lo que quieres, a lo que buscas, tú puedes hacer modificaciones en tu realidad, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, todas estas técnicas se basan en la premisa de investigación de tu memoria celular, tu memoria genética, tus ancestros, de la conexión con guías, seres espirituales, independientemente de lo que creas, incluso si no crees en una fuerza divina, están ahí guiándote, apoyándote, sirviéndote. Entonces, digamos, yo soy un canal, realmente el sanador no es poderoso por ser sanador, sino por su conexión espiritual. Y lo que te van a decir los sanadores es, ok, o sea, yo abro el canal para que la energía entre y la energía es la que hace el trabajo. Entonces, es lo que se hace a través de estas terapias. Se trabaja con el supraconsciente de las personas, con la parte de sí misma en un sentido más elevado. Y pues investigamos qué está pasando. Puede incluso a veces existir una raíz en una vida pasada, si es que se cree en ello, si es que no se cree, no hay problema. Se investiga la parte de la memoria celular, la parte ancestral. Y lo que se hace más allá de darle información a las personas es pedir la asistencia de esos guías en ese momento para que realicen una sanación. Es decir, vemos a las personas como una computadora en donde tienes toda una programación, ¿ok? Tienes Word, Excel, PowerPoint, tienes
una serie de programas que te hacen ser funcional como computadora. Si entran virus, si entran programas discordantes, tal cual es la palabra, la computadora se va a poner lenta y no va a estar alineada al trabajo que requiere la persona que trabaja ahí. Somos exactamente lo mismo. Y lo chévere de todas estas terapias es que se pueden trabajar en estas cosas. Digamos, si una persona tiene una meta, si una persona está bloqueada, yo qué sé, en cosas de relaciones, en cosas de prosperidad, decimos, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que limpiar, saber, hacer o conocer para poder limpiar esa programación que a la persona no le permite llegar a esa meta, llegar a esa situación de vida en la que se encuentra? Y ahí es donde entran en todo el listado de cosas por trabajar, enfermedades, proyectos, metas. Y la idea es limpiar los caminos a través de estos guías, a través de la misma persona, empoderando a las personas para llegar a un balance, ¿no? Un equilibrio. Entonces, bueno, en todo esto creé algo que hoy se llama Agni Centro Integral. Me gustó Agni porque, bueno, yo siempre fui muy fuego. Y créeme que en este trabajo tuve que hacer mucho trabajo en mí misma para no apagar el fuego, sino para saber moldearlo, saber canalizarlo y que sea más transformador que incinerador, digamos. Ajá, esa es la palabra. Entonces, bueno, lo denominé fuego como el dios hindú del fuego que se llama Agni. Y es un dios Veda que es portador de los mensajes de los seres humanos a los dioses. Y justamente esa es la misión, ¿no? Escoger y tratar de ser un canal entre las personas y su parte divina. Y el objetivo es, personalmente, ser lo más limpia y pura posible, tratar de dejar las creencias que todos tenemos a un lado para servir a la gente, a las personas que Dios ponga en mi camino para servir. Y así es como se creó ahora digamos, el proyecto en el que estoy trabajando. Llevo muy poco tiempo acá, de regreso al país, súper contenta de poder estar junto a mi familia, de comer rico, porque aquí en el Ecuador se come increíble. Sí, qué Y bueno, ahora trabajando en esto, tratando de servir a más personas con este tema y lógicamente con mi propio proceso personal, ¿no?